Ese día yo estaba preparando todo para iniciar la terapia fotodinámica con láser. Él se sentó, se acomodó, y mientras yo comenzaba con el procedimiento, me dijo algo que de entrada no tenía nada que ver con sus uñas. Me dijo, yo casi me caso, así, sin contexto, como si lo hubiera estado pensando desde antes de entrar al consultorio. Yo seguí trabajando normal, pero internamente pensé, cuando alguien empieza así una historia, es porque lo que viene pesa. Me contó que llevaba años en esa relación, no meses, años, de esas relaciones largas donde ya no estás probando nada, donde ya estás construyendo. Mientras el láser hacía su trabajo, él me dijo que ya tenían fecha, que el anillo estaba comprado, que las familias ya sabían, que incluso habían hablado de dónde iban a vivir después de la boda, y ahí hizo una pausa. Me dijo que ese mes, el mismo mes en el que iba a casarse, fue cuando todo se le cayó encima. Yo seguí concentrada en el tratamiento, y él siguió hablando, como si necesitara sacarlo de una vez. Me dijo que al principio no había señales claras, nada exagerado, nada que dijeras esto está mal, solo pequeñas cosas, detalles que uno normalmente ignora cuando confía, cambios de humor, respuestas cortas, momentos en los que ella parecía estar, pero no del todo, y él, como muchas personas, decidió justificarlas. Me dijo que pensó que eran los nervios por la boda, el estrés, la presión, que todos pasan por eso antes de casarse. Mientras yo ajustaba el equipo, él me dijo algo que me llamó mucho la atención. Yo no quería buscar nada, porque tenía miedo de encontrar algo. Ahí entendí mucho de su historia. Me contó que hubo una noche específica que no se le olvida, una noche normal, sin peleas, sin discusiones. Ella se quedó dormida antes que él, y él por primera vez en toda la relación, sintió una incomodidad rara, no celos, no desconfianza clara, solo esa sensación que no sabes explicar, pero que no te deja tranquilo. Mientras yo seguía con el procedimiento, él me dijo que estuvo varios minutos dudando, pensando si estaba exagerando, si estaba siendo injusto, si estaba a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado, y aún así lo hizo. Me dijo que no encontró lo que esperaba, encontró algo peor. No fue una sola cosa, fueron varias, mensajes que no entendían contexto, conversaciones que no coincidían con lo que ella le contaba, y ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. Mientras hablaba, bajó la voz. Me dijo que lo que más le dolió no fue leer los mensajes, fue darse cuenta de que durante semanas había estado viviendo una mentira sin saberlo, que mientras él estaba viendo lugares para la luna de miel, ella estaba viviendo otra historia. Me contó que cerró el teléfono y se quedó sentado en la cama, mirando al techo, sin saber qué sentir primero, rabia, tristeza, vergüenza, porque según él, lo peor fue pensar, ¿cómo no me di cuenta antes? Mientras yo avanzaba con la terapia, él me dijo que no la confrontó ese mismo día, que necesitó tiempo, que necesitó ordenar lo que había visto y lo que sentía, pero desde ese momento, algo cambió. Me dijo que empezó a observarla distinto, a escuchar lo que decía y lo que no, a notar contradicciones, historias que no cerraban, explicaciones que antes le parecían normales y ahora ya no, y ahí fue cuando entendió que no se trata solo de amar a alguien, sino de confiar en la historia que te está contando. Mientras hablaba me dijo que hubo un momento muy claro en el que entendió que no podía seguir igual, una conversación pequeña, una frase mal dicha, una reacción que no coincidía con lo que estaba pasando, y ahí confirmó lo que ya sabía, aunque no quería aceptar. Me dijo que cuando finalmente la enfrentó, no hubo gritos, no hubo drama, no hubo negación, hubo silencio, y ese silencio, según él, fue más fuerte que cualquier confesión. Mientras yo seguía con el procedimiento, él me dijo que esa fue la noche en la que entendió que no todas las verdades llegan a tiempo, pero llegan. Me contó que cancelar una boda no duele solo por la persona, duele por los planes, por las expectativas, por la vida que ya habías imaginado. Y mientras hablaba, yo pensaba en cuántas personas llegan a consulta con algo visible, pero cargan cosas invisibles que pesan mucho más. Me dijo que todavía hay días en los que recuerda todo con claridad, otros en los que siente alivio, y algunos en los que se pregunta, ¿qué habría pasado si nunca hubiera descubierto nada? Y mientras yo seguía trabajando, él continuó contándome su historia. Mientras yo seguía con la terapia fotodinámica, él me dijo que después de esa conversación nada volvió a sentirse igual, que aunque seguían viviendo en el mismo espacio, ya no estaban en el mismo lugar emocional. Me contó que los días siguientes fueron raros, silenciosos, incómodos, que ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si el tiempo pudiera acomodarlo todo solo, y él ya no podía fingir. Mientras el láser avanzaba sobre la uña, me dijo que empezó a sentir algo muy contradictorio. Por un lado, tristeza, pero por otro, una claridad que nunca había sentido antes. Me dijo que cada vez que alguien le preguntaba por la boda,
sentía un nudo en el estómago, familiares emocionados, amigos haciendo planes, personas hablando de algo que, para él, ya no existía igual, y eso lo estaba consumiendo. Me contó que hubo una tarde en la que se sentó solo, con el anillo en la mano, mirándolo, pensando en todo lo que representaba, y ahí se dio cuenta de algo que le dolió aceptar, que estaba a punto de casarse más por compromiso que por tranquilidad. Mientras yo cambiaba de posición para seguir con el procedimiento, él me dijo que intentó convencerse de que podía seguir adelante, que pensó que tal vez exageraba, que tal vez era solo una etapa difícil, pero su cuerpo no le respondía igual. Me dijo que dejó de dormir bien, que se despertaba con la mente acelerada, que se imaginaba escenarios una y otra vez, como si su cabeza intentara advertirle algo que su corazón todavía no quería aceptar. Mientras hablaba me dijo que hubo una conversación clave con ella. No fue una discusión fuerte, fue tranquila, demasiado tranquila. Él le habló de lo que había visto, de lo que había sentido, de lo que ya no podía ignorar. Y ella no negó todo. Ahí fue cuando todo terminó de acomodarse dentro de él. Me dijo que no hubo una explicación clara, no hubo una razón que justificara nada, solo excusas suaves, frases incompletas, intentos de minimizar lo ocurrido, y eso, según él, fue más doloroso que una verdad directa. Mientras yo seguía concentrada en la terapia, él me dijo que en ese momento entendió algo muy fuerte, que no quería llegar al altar con dudas, que no quería prometer algo que ya no sentía firme. Me dijo que tomó la decisión más difícil de su vida, pero también la más honesta. No lo hizo de inmediato, no fue impulsivo, lo pensó, lo lloró, lo dudó, pero llegó a la misma conclusión una y otra vez, que casarse así habría sido traicionarse a sí mismo. Me contó que decirlo en voz alta fue durísimo, que cuando finalmente dijo, no puedo seguir con la boda, todo se volvió real. Reacciones, silencios, preguntas incómodas y muchas personas que no entendían nada. Mientras yo avanzaba con el procedimiento, él me dijo que lo más difícil no fue explicárselo a ella, fue explicárselo a los demás, porque desde afuera todo se veía bien, todo parecía listo, todo parecía normal, pero por dentro ya estaba roto. Me dijo que hubo gente que le dijo que exageraba, que todos tienen dudas antes de casarse, que estaba tirando todo por la borda, y eso lo hizo dudar otra vez. Pero también hubo algo que lo sostuvo, una sensación que no había tenido en semanas, alivio. Mientras hablaba, me dijo que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin ese peso en el pecho, que aunque dolía, sabía que había tomado la decisión correcta. Y mientras yo seguía con la terapia, él continuó hablándome, porque su historia todavía tenía mucho más que contar. Mientras yo seguía con la terapia fotodinámica, él me dijo que después de cancelar la boda empezó una etapa que no esperaba. No fue alivio inmediato, fue una mezcla rara. Me dijo que había días en los que se sentía firme con su decisión y otros en los que la duda le volvía de golpe. Porque una cosa es saber que hiciste lo correcto y otra muy distinta es cargar con las consecuencias. Mientras el láser seguía su recorrido, él me contó que lo primero que sintió fue la presión de los demás, preguntas constantes, mensajes, llamadas, personas que no querían entender, solo opinar. ¿Cómo que no te vas a casar? ¿Tan grave fue? Eso se arregla hablando. Y cada pregunta lo hacía revivir todo otra vez. Me dijo que hubo un momento en el que pensó en dar marcha atrás, no porque quisiera volver, sino porque estaba cansado de explicarse. Mientras hablaba, me confesó que se sentía culpable por decepcionar a su familia, por romper planes, por cambiar un futuro que ya estaba armado, y al mismo tiempo, sentía que quedarse habría sido una culpa aún más grande. Mientras yo ajustaba nuevamente el equipo, él me dijo que hubo una escena que se le quedó muy marcada, una conversación con alguien muy cercano. Esa persona le dijo algo que no se le olvidó: casarte con dudas no es valentía, es miedo, y esa frase se le quedó dando vueltas. Me contó que después de eso empezó a mirar su relación con otros ojos, no desde el apego, sino desde la honestidad. Recordó momentos que antes había minimizado, comentarios que dejó pasar, actitudes que justificó, y se dio cuenta de que el problema no había empezado ese mes solo lo descubrió. Mientras yo continuaba con el procedimiento, él me dijo que comenzó a reconstruir su rutina. Cosas simples, volver a hacer planes solo, escuchar música sin pensar en nadie más, dormir sin ansiedad. Me dijo que al principio todo se sentía vacío, como si algo faltara, pero con el tiempo, ese vacío empezó a sentirse más como espacio para pensar, para sentir, para volver a escucharse. Mientras hablaba me dijo que todavía hay días en los que le duele, días en los que recuerda lo que pudo ser,
días en los que se pregunta si todo habría sido distinto si la verdad hubiera salido antes. Pero también hay días en los que se siente agradecido de haberlo descubierto antes de firmar papeles, antes de prometer algo que ya no estaba seguro de cumplir. Mientras yo seguía trabajando con calma, él me dijo algo que me quedó muy presente, que hay verdades que llegan justo a tiempo, aunque en el momento se sientan como una tragedia. Y mientras me decía eso, yo pensaba en cuántas personas caminan con algo que no quieren ver, hasta que la vida las obliga a mirar. Él se quedó un momento en silencio, como acomodando todo lo que había dicho, y luego siguió contándome su historia. Mientras yo seguía con la terapia fotodinámica, él me dijo que después de cancelar la boda, pasó algo que no esperaba. La gente empezó a tratarlo diferente, no de golpe, de a poco. Me contó que hubo personas que dejaron de escribirle, otras que solo lo buscaban para saber qué había pasado realmente, como si su historia ya no fuera suya, sino un tema de conversación, y eso lo cansó. Mientras el láser seguía trabajando, me dijo que se dio cuenta de quiénes estaban ahí por él, y quiénes solo estaban por la idea de la boda. Me dijo que incluso hubo quien le insinuó que estaba exagerando, que todos se equivocan, que nadie es perfecto, que eso se perdona. Y ahí volvió a sentir esa incomodidad en el pecho, porque no era solo lo que ella había hecho, era como él se sentía después de descubrirlo. Me dijo que hubo un día en el que se despertó y, por primera vez en semanas, no pensó en la boda, no pensó en ella, no pensó en lo que dirían los demás, pensó en él, y ese pensamiento lo asustó, pero también lo tranquilizó. Mientras yo seguía concentrada en el procedimiento, él me contó que empezó a recordar quién era antes de esa relación, qué le gustaba, cómo tomaba decisiones, cómo se sentía cuando no tenía que justificarse todo el tiempo, y ahí entendió algo importante, que llevaba mucho tiempo adaptándose, callando, cediendo, no por amor sino por costumbre. Me dijo que empezó a hablar con personas que hacía años no veía, amigos que había dejado de frecuentar, gente que no sabía nada de la boda, y con ellos, curiosamente, podía ser él sin explicaciones largas. Mientras hablaba, me confesó que todavía le cuesta responder cuando alguien le pregunta si está bien, porque no siempre sabe qué contestar. No está roto, pero tampoco está como antes, está en proceso. Mientras el láser seguía su recorrido, él me dijo que aprendió algo que no le enseñaron nunca, que decir hasta aquí también es una forma de amor, no hacia el otro, sino hacia uno mismo. Me dijo que hay noches en las que se pregunta cómo habría sido su vida si se hubiera casado, y otras en las que agradece no haberlo hecho. Ambas cosas pueden coexistir. Mientras yo terminaba una parte del tratamiento, él me dijo que aún no sabe qué sigue. No tiene planes grandes, no tiene prisa. Solo sabe que ahora escucha más lo que siente y menos lo que esperan de él. Se quedó en silencio unos segundos, respiró profundo, y luego me dijo algo muy simple. Si no hubiera pasado eso ese mes, probablemente me habría casado sin saber la verdad. Y mientras yo seguía con el procedimiento, su historia todavía no terminaba. Mientras yo ya estaba terminando la terapia fotodinámica, él me dijo que con el tiempo dejó de preguntarse qué habría pasado si se casaba, y empezó a preguntarse qué habría pasado si nunca se hubiera dado cuenta. Me dijo que esa idea le dio escalofríos, porque entendió que hay decisiones que no se sienten correctas en el momento, pero que con el tiempo se revelan como necesarias. Mientras apagaba el equipo, él me dijo que hoy no se arrepiente de haber parado todo, que no fue fácil, que dolió, que perdió cosas, pero que también se salvó de vivir una vida que ya no sentía como suya. Me dijo que ahora es más cuidadoso con lo que permite, con lo que acepta, con lo que calla, que aprendió que no todo lo que parece estable es sano, y que no todo lo que duele es un error. Mientras terminaba el procedimiento, él respiró profundo y me dijo algo que resumía todo. A veces la verdad no llega para destruirte, llega para despertarte. Yo le expliqué los cuidados posteriores del tratamiento, le recordé que la constancia es clave para ver resultados, y mientras se levantaba me agradeció, no solo por el procedimiento, sino por escucharlo. Y yo pensé en cuántas personas llegan a consulta por algo visible, pero cargan historias que nadie ve. Si llegaste hasta aquí, quédate a terminar de ver el procedimiento completo, porque así como esta historia tuvo un proceso, este tratamiento también lo tiene. Y si este tipo de contenido te conecta, suscríbete al canal, porque aquí no solo mostramos podología real, también las historias que muchas personas cuentan mientras están sentadas en esta silla. Seguimos con el procedimiento.